Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está usted en este 28 de julio? Creo que ya se nos está acabando el mes de julio. Sacan varios memes de Julio Iglesias, ¿no? O sea, estamos con el maestro José Natarén. Buenas noches, maestro José No, Natarén. maestro, usted como siempre. Gracias por la invitación. Siempre es No, sobre todo un placer, pero además de un usted de privilegio, es algo gozoso. usted es de la gente de planta, usted Por fortuna, y el ya doctor. Los únicos de planta son usted y el doctor Raúl. Raúl, nuestro amigo, Son buen los únicos poeta. de plan, son los dos pilares que sostienen este Pues programa. mientras nos inviten, aquí vamos a No, estar. no, ¿cómo? Son los pilares que sostienen. Porque usted está siempre presente en la literatura, presente en el quehacer intelectual. A ver, vamos a cerrar esa puerta, ¿no? Porque la dejamos. Sí, A ver no se si nos vaya se a nos vaya meter un mal espíritu, sobre todo. un... ¿Siempre está usted actualizado? ¿Ha leído todo? No, Eh, yo creo que George Steiner, podríamos decir que leyó todo y seguramente hubo lecturas que él hubiera deseado. Eso sería muy interesante conocer qué lecturas le quedaron pendientes a una persona, por ejemplo, como él. un erudote. Sí, totalmente. Seguramente, pues le quedaron varias, pero ¿cuáles? Eso Pero sería bueno, interesante. ahora le hago la pregunta, ¿por qué hasta yo puedo entender a George Steiner, siendo que escribe académicamente, con un rigor académico estupendo, con una amenidad que no se le puede escatimar y una profundidad y sobre todo tiene valor de novedad? Aprende uno algo nuevo. Sí, son varias cualidades. Son muchas Usted, cualidades de Steiner. yo y todos los lectores que lo hemos disfrutado. De entrada, yo creo que ha sido muy bien traducido. Adolfo Castañón tradujo varios de sus libros. Lo que usted hablaba, la amenidad, tiene que ver con el estilo, un hombre que seguramente gozaba. Yo siempre me tengo mucho en eso, en el placer y el gozo del acto escritural, de la experiencia literaria. Transmite ese gozo al lector. No lo hace, por ejemplo, por cumplir. Tiene que entregar una cantidad de artículos o papers a una institución para continuar con una beca. No es por No, obligación. no, 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 no. Sin Y se embargo, nota eso, ¿verdad? sí, claro, cuando se hace algo por gusto, por placer, y sobre todo aquí hay, creo, un concepto y una palabra clave que es la libertad. Saludos, Rafa Domínguez Cortés. Buenas noches. ¿Cómo estás? La libertad, creo que juega un papel clave en cómo los textos se van construyendo de tal forma que es gozoso para el escritor y para el lector. Por otra parte, la profundidad, bueno, tiene que ver con los varios idiomas que hablaba, que dominaba, ¿no? El inglés, el francés, algo de griego, creo, latín, etcétera. Una inteligencia natural, un dote que su genética y sus Un condiciones, regalo, ¿no? sí, sí, que ya natura le concedió, además de que pues se forma. Aquí está Adolfo Ruiseñor Ah, viéndonos. nuestro amigo el poeta, muy Adolfo, querido, estamos querido. hablando de George Y, Steiner, que bueno, y Adolfo ha traducido del portugués, del portugués, ¿cómo no? que pues la traducción es todo un campo y pues un campo que nos reta o que reta a la gente que traduce. Se ha hablado mucho de la traición que significa traducir. Editores, ¿no? Y hay cosas que se pierden, ya sea, porque además hay propiedades rítmicas de cada idioma que es difícil trasladar, más bien es imposible, pero con los ritmos de la otra lengua, la lengua de llegada, pues algún efecto embriagante al oído se ha de conseguir. Eh, entonces, mientras No habría triunfado en todo el mundo la Odisea, por ejemplo. desde el griego de aquella época, que fue traducido al latín, por ejemplo, en la época de Alejandría,
o que es cuando la fijó el que era el director de la Biblioteca de Alejandría, Zenódoto. Eh, y desde entonces diversas traducciones del latín hasta llegar a las traducciones al castellano. Y de esas, pues aquí traemos una, ¿no? De Pavón, que la última de las traducciones, porque se corregía a sí mismo del trabajo que ya había hecho. Toda literatura siempre se puede perfeccionar en el sentido de cómo el escritor, el autor quiera y pueda. Es un O poco los traductores. los traductores y en Bueno, general los escritores en la propia lengua, algo así planteaba Paz o Pacheco, que el poema nunca está terminado. Además que por supuesto está abierto a lo que el lector pueda agregar con su interpretación, ¿no? Claro, dice que toda obra artística es una obra abierta, vista desde un punto de vista moderno. sí, de ahí que la crítica literaria comprenda también este carácter impresionista, este carácter hermenéutico en el que el lector pueda hacer una interpretación más libre y poniendo a veces más de sí mismo que de la propia obra. A veces los textos de crítica nos dan más información acerca del crítico que del autor. Algunos tal vez adolecemos de eso, terminamos más hablando de nuestros propios intereses y obsesiones y la obra de arte es un punto de partida, es un puerto del cual salimos y a veces hasta nos perdemos en nuestras propias aguas interiores, ¿no? Por supuesto que hay escuelas más rígidas, ¿no? Dentro de la academia, ¿no? Que acotan cuáles van a ser los criterios con los cuales van a determinar cuáles son pues, los valores principales de tal o cual obra, ¿no? O qué aspecto de esa obra quieren destacar. Pero si el lector, el observador, porque también puede ser una pintura, puede ser una película, completa en un sentido estricto. Es un complemento, ¿no? Sí, sí, porque la obra en sí misma, claro, tiene un valor, pero se abre a otros sentidos cuando alguien la ve, Y alguien la escucha. ese alguien es necesariamente humano. Sí, sí, salvo la música, que puede estimular a otras formas de vida, mm, no creo posible que la pintura pueda ser apreciada en el sentido por un animal, menos por una planta que ni siquiera tiene los órganos sensoriales. Y la poesía, que es nuestro tema, pues aún menos, porque el don, un don que pudo darse por mera evolución, por supuesto, ¿no? Aquí vamos No dado por nadie, o igual y sí dado por la diosa, por la diosa vamos a ver, primordial. vamos a ver. Hay unas teorías nuevas a finales del siglo XX, principios del XXI, acerca del origen del lenguaje, ¿no? Donde se dice que en su origen la comunicación primigenia, la primera que podemos imaginar, es una teoría, tuvo que ser poesía, porque no podían nombrar las cosas más que con metáforas. Y el lenguaje mismo, O sea, ¿es posible esto? pues yo no vería por qué no. Sí Mm, podríamos, una primera objeción, decir, bueno, es que la poesía es la forma más elaborada del lenguaje. Pero al mismo Pero tiempo, por ser la más compleja, puede ser la primera que surgió. Porque bueno, el universo es complejo desde el principio, no surgió de manera muy sencilla o con formas muy sencillas. la vida La en sí, vida misma es ¿no? compleja. Vamos a ver, ya tenemos mucha gente, creo que usted repartió volantes, ¿no? Sí, nos Algo así. salimos a caminar. Cristi Sánchez, Jorge Carlos Cove Solís, ¿qué tal? Humberto Villa. Nara, ¿cómo estás, Nara? Nada supera leer un libro en su idioma original. Saludos, maestro. Es cierto, pero por alguien, por algún hablante original. Sí, claro, alguien que comprenda bien la riqueza de ese idioma. Daniel Gamboa,
Enrique Alfaro, tocayo, ¿cómo estás? Gran amigo también, artista visual, Alfredo dibujante. Corso Temo de la Cruz, José Julián Sandoval Ruiz. No, Mucha gente, se y nos cita ahorita que mucha gente. hablan de la lectura en su idioma original, incluso en español, hay niveles de lectura, ¿no? El nivel básico que todos tenemos de comprender un mensaje en un primer sentido, pero ya la lectura de literatura y particularmente de poesía y cierta poesía, digamos, por ejemplo, Lezama Lima o Góngora, Críptica. críptica, hermética, oscura, difícil, Ulterano, era cultera. Góngora, ¿no? No, nos estimula, nos reta, Vicente Alexandre, en cierta medida. grandes poetas. No es fácil la lectura de poesía. Pero ahí está la gracia también, cuando se descubre qué es lo que nos quiso decir, cuando alude a Tauro, Al inicio de las Góngora, soledades. la soledad. Ese es Y uno, es la constelación, y es que la es en el media mes de marzo. luna, y es la media luna que son los cuernos, y bueno, tiene uno que hacer un análisis hermenéutico ahí. Y esto implica varios saltos de significados, ¿no? Hasta llegar a ver que es un poema sobre la primavera, o que inicia con la primavera. Por un lado, ¿no? La cuestión del placer del entendimiento. Y otro, un placer que se da más allá, alrededor o dentro del entendimiento. Simplemente por el sonido nos embriaga y nos atrapa un poema, aunque no comprendamos. A ver, pero esto también tendría que, el poema es también sonoridad, sí, El caso de la pero música, ¿no? Lo instrumental, no estamos entendiendo un mensaje, no, no es pero abstracto, nos es impacta la abstracto. sensibilidad. Pero en la poesía eh, se ha abusado en la recitación, por ejemplo, en la declamación. Se abusa de la sonoridad, incluso de impostar la voz y decir, por mi madre, bohemios, de Aguirre y Fierro, ¿no? Ya de entrada el ¿Hasta qué poema, punto es el poesía? poema, ese poema, y ahora que lo trae a cuenta, creo que resulta bastante ajeno a la mayoría de la gente que no sea un adulto que acostumbre beber con sus amigos en el siglo XIX de cierta edad. Fuera de eso, a cualquiera nos parece ajeno. Bueno, en ese sentido también nos podría parecer que pedirle a la musa es bastante fuera de lo que tenemos todos los días. Pero el asunto de la declamación, me gustaría recordar un poco lo que precisa Carlos Monsiváis muy puntualmente sobre la poesía de Jaime Sabines. Y lo dice muy claramente en una nota de la jornada, después de aquella presentación apoteósica en Bellas Artes, que habían muchos jóvenes que, por supuesto, no declamaban ni les hubiera agradado que Sabines declamara. Y lo dice muy claro Carlos Monsiváis, la poesía y la de Sabines no es declamable. Tiene una fuerza en sí misma. La palabra, la frase poética, el verso, no necesita fingirse, impostarse, decirse con un histrionismo. Eso es lo que yo pienso. Incluso, Pero no sabía que lo había hecho Monsiváis. incluso las obras de teatro, no todos los personajes son exagerados. Hay momentos, y más allá del teatro en la vida diaria, en que se enfatiza algo, una expresión, pero no vivimos así todo No el vivimos en tiempo. teatralidad No, permanente. no, hay como todo, sería monótono e insostenible. Del mismo modo, la poesía tiene cambios, ¿no? El ritmo tiene algo que ver con ir de un punto a otro. Una cadencia que a veces puede ser muy violenta, estrepitosa, ¿no? Como esos mares embravecidos, y a veces puede ser totalmente en calma. Sí se ha abusado totalmente. Porque, y lo digo también por el canto a Chiapas de Enoc Cancino. Sí, es que en el caso de los declamadores creo que matan la fuerza que pueda tener el poema. Escuché una vez a pues para mí aprendiz de declamador que gritó el canto a Chiapas, Es una lo gritó grosería. y y era una verdadera grosería. El poema es imprescindible en la historia de la poesía Chiapas de la... es el estaba como Un vendiendo pregón. colchas, un pregón, sí.
que no. Quizá yo creo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Hay una, Tiene una propia sonoridad, claro, en este caso de orientación épica, ¿no? Porque es la voz del colectivo de sí, Chiapas. claro. Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento. Incluso la imagen ya nos indica que hay una cierta sutilidad. Una flor no se gritonea, ¿no? ¿No? José Julián Sandoval Ruiz, Jonathan Roque, está Nora Elizabeth Pérez Aragón, doctora, ¿cómo está? Saludos, maestros, excelente escucharlos. Muchas gracias, doctora. Está Jonathan Roque nos manda saludos, saludos desde luego. Eutiquio Velasco García. Nos dice mi amigo Rafael Domínguez Cortés que la gente lea lo que le guste, pero que lea. A quién sabe, ¿no? Y si les gusta, Y si les en el mismo gusta, sentido del comentario, ¿no? O sea, si no les gusta, pues que no lean, ¿no? Tampoco se trata de sí. hacer sufrir a nadie. México es un país que no figura en las estadísticas de lectura y menos Chiapas. Somos un estado que no consume literatura, lamentablemente. Está Radaí Sánchez. Karen Diane Padilla, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes al programa? Karen Diane. Sí, pero nunca se ha leído en México. No ha habido una etapa en que dijéramos, se lean tantos libros. No hay una edad No, dorada que añorar, no hay edad. salvo en los mitos, El boom, que incluso y el boom fue justamente, fue un momento, un periodo como también el barroco fue un momento, sí. o el modernismo, ¿no? Son usualmente O los los últimos movimientos. románticos creo que fueron leídos, ¿no? Sí, sí, bueno, o el caso de Amado Nervo, que gozó de mucha popularidad, ¿no? Juan de Dios Pesa era muy popular con aquel de Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera. Sí, pero hasta eso me imagino que en ciertos Ciertos círculos, círculos nada más. Nunca ha habido sí, grandes lecturas. así como que hayan sido bestsellers, difícilmente. No, no sé, uno tiende a pensar que hay otros países donde sí. Hace rato decían que nada como Joaquín Gutiérrez Niño, buenas noches, ¿cómo estás? buen amigo también, Un periodista, gran amigo. que nada como leer en las lenguas originales. Yo decía, bueno, también hay niveles de lectura. Claro, qué bueno que puedan leer en alemán, pero una cosa es leer las noticias en alemán y otra cosa es leer a Helderlin. No es exactamente lo mismo. A Hegel Y y comprenderlo. comprenderlo. O sea, incluso, claro, que bueno que hablen otras lenguas, pero también eso implica moverse en ciertos niveles. O sea, no por sí misma la... Ahora, podríamos entender un primer nivel, pero ¿qué tantas capas podemos ir Nos lo dice profundizando? Naran porque ella habla por lo menos 4 idiomas. Qué maravilla. Ahí le va siguiendo los talones a Steiner. Sí. Porque, porque ella habla mongol, habla ruso, habla creo que otro idioma y español. Y además curioso que son idiomas que no vienen de la misma familia que el español, ¿no? No vienen del latín, por No lo son que, romances, no. no. Pues eso es admirable. Pensemos en la Odisea, antes de intentar comprender algo, ¿cómo intenta aquí el gran maestro académico José Manuel Pavón, que publicó la última en 78? Bueno, se publicó de manera póstuma, murió poco antes. Ya no vi esa última traducción que se hizo en Gredos. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Se alcanza a percibir una musicalidad. Por supuesto, si uno intentara leer los 24 cantos de un jalón, llega un momento donde es monótono, porque además la construcción que se ha buscado, que él buscó, La leo elegante. sí, porque intenta emular lo que se había hecho Innúmeras. en innúmeras gentes, Innúmeras es un adjetivo muy por no elegante. decir sin fin, o decir muchas. Muchas, sí. Pues Muy eligió elegante. innúmeras, pero además porque innúmeras es esdrújula. Ujú.
O sea, lo que explica un poco técnicamente es que intenta, originalmente, si no mal estoy, está en hexámetros, en 6 pies rítmicos, que equivale a lo que ahora serían una sílaba tónica y dos que no lo son. Esta secuencia repetía 6 veces y al final, bueno, 5 veces y al final, La eh, tónica. sí, y al final con una tónica y una que no lo es. Tiene sus riesgos y lo explica, ¿no? Que por supuesto que no va a sonar como en griego, ni siquiera como en el griego actual. Y es más porque me puse a leer los prólogos de las últimas ediciones, las que preceden a esa del 78, y cuestiono un poco a Rubén Darío, que Rubén Darío absorbió, intentó emular incluso estos hexámetros griegos y con estos versículos, ¿no? De 17, 18 sílabas, y cuestionaba este académico que es por la más excelencia que se pueda advertir en estas formas de nuestro idioma, no son las formas griegas. Es No, una imitación. lo que pasa es que, a ver, Humberto Quintanar, buenas noches, saludos al programa, hoy sí Humberto Quintanar. Nara nos dice exactamente porque debe de saber mínimo el modismo de cada época en en las lecturas. Saludos, Nara. Sí, yo creo que eso es un gran reto, por ejemplo, Ahora, las pero formas callejeras, ¿no? volviendo a esto, lo que me está diciendo que eh, hay eh, métricas eh, en las cuales navega muy bien cierto idioma. Por ejemplo, dicen los que saben, que el español está hecho para el soneto. Que el soneto, pues realmente es una forma concebida, creada en Italia. En Italia, Y claro. después Boscán la lleva o la trae, ¿no? Porque Sí. pensamos que habitamos la lengua española. Se dice mucho también los octosílabos El y el octosílabo es doble, las natural. versos de 16, incluso los romances El octosílabo es natural incluso en los y dichos. los cantares de gesta. De- Los dichos como los refranes, los refranes y todo eso, muy seguidos son octosílabos naturales. que seguramente esto se dio en la transición del latín vulgar al castellano, ¿no? Y la forma de hablar del castellano en la época del rey Alfonso el Sabio, todo está dado prácticamente en versos de 16 sílabas más bien, que después por practicidad se partían. Se partían. Y Pero los, sí, los y octosílabos, los versos de 11 pues son más propios de la lengua italiana, de ahí el surgimiento el, del soneto. el endecasílabo. Y en endecasílabos, en tercetos endecasílabos está escrita la comedia de Dante. No, y sí suena total, o sea, pienso por ejemplo la versión o la traducción que publicó Cátedra, que es de muy buen nivel, creo que ya ha sido superada por otra. También está en tercetos, también está en endecasílabos, en versos de 11. Claro que tiene una musicalidad, se conserva la imagen, tiene el sentido, pero cuando eventualmente lo escuchamos en italiano, es extraordinario. Pero no había, era más bien lengua toscana, ¿no? Pues era la lengua El de la italiano. región. No, No él existía el era de italiano. Florencia, que luego ya se hizo común. La lengua de Dante se hizo común a todas las regiones. Fue el que impulsó, pero en realidad pasaron 300 Pues no años. existe Italia, ¿no? Porque Italia como tal se conforma a finales del siglo XIX. 19. Y, Y era, es cuando tuvieron que armar un idioma. No tenían un idioma propio, un idioma y ¿qué italiano. les dio los elementos? La obra magna de Dante, ¿no? Exactamente. Más bien, los grandes poemas fijan la lengua. En el caso, pues, de latín, la Eneida, de la cual hablábamos en programas anteriores. En el caso de la lengua homérica, por la multiplicidad de los pueblos, y además la antigüedad, ¿no? Homero existe alrededor del siglo 8, 7.
Hay muchas ciudades que se pelean ser la patria de Homero, por cierto. Tradicionalmente se ha pensado que es Esmirna. Mm, y desde entonces, pues hay muchas mutaciones de ese griego jónico, hasta llegar a la época de Alejandro, que es cuando ya se estandariza, digamos, el griego, y por eso se traduce también al griego de ese momento. Se fija, por ejemplo, la distribución de los capítulos, que son 24. Mencionaban también que incluso se pueden detectar dos líneas o dos autores, dos estilos, claramente, ¿no? Incluso ¿En cuál obra? en la Odisea. La En Odisea. la Odisea. Hay dos Por eso dicen que estilos. no hay un Homero. Sí, o si existió, Sí existió. recogió y escuchó mucho a dos formas de cantar y de contar. O sea, hay dos ritmos muy marcados, uno que tiene que ver con las aventuras del héroe y otro con un aspecto más reflexivo, pero sí alcanza a detectar por lo menos dos. Hace todo un trabajo filológico tremendo y revisa un mundo de fuentes también, quien hace esta traducción. Es muy, muy encomiable, pero pensaba mucho en el ritmo y ese ritmo pues solo se puede preservar con un conocimiento de la métrica, que después de manera natural, de manera implícita, va a estar en el llamado, en el verso llamado libre. Incluso el que decía Eliot que era el más difícil, porque la única manera de liberarse es conociendo la tradición. Es claro, para dibujar hay que primero dibujar, ¿no? Y además, tener, si esa posición crítica implica conocer necesariamente. No se revela solo por revelarse, no tiene sentido. Habría que buscar el sentido. ¿Por qué romper con la tradición? Lo que pasó con las vanguardias. Tenían manifiestos, tenían una serie de argumentos y fue sano. Que sigue después? Una pregunta recurrente en este programa que usted nos ha dicho, ¿cuál es la estética, por ejemplo, ahora? Ya no es la de las vanguardias, eso fue hace 100 años. No, ya no. Gracias a las vanguardias o en continuidad de las vanguardias, vivimos una estética de la fragmentación, lo que platicaban con Aldana la vez pasada, ¿no? Históricamente se ha venido dando las consecuencias de la vanguardia, pero son movimientos y momentos que, como es usual en la vida, tuvieron un ascenso y luego descenso, ¿no? Lo que le pasó al barroco, lo que le pasó al romanticismo. ¿Qué invitación podría hacerle a alguien? Localizar los mejores momentos de cada movimiento, los autores que enriquecieron más la tradición, los mejores poetas, digamos, de cada periodo y de cada tradición, de cada lengua. Si los podemos leer en su lengua original, pues qué maravilla, ¿no? Y si no, por lo menos las traducciones más decorosas. Joaquín Gutiérrez Niño nos dice, emociona oír a tan enterados comentaristas desde Chiapas. Gracias, muy amable. Gracias, sí. Alfredo Hernández, eh, Edraicito Hernández también está. Qué bueno que estén viéndonos y escuchándonos. Gracias por estar acompañándonos en este rato. La Odisea se atribuye a Homero y finalmente los filólogos encuentran, dice el maestro Natarén, eh, encuentran dos grandes filones diferentes de los cuales podría abrevar el autor que los unió. Sí, 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 se ha llegado a decir si era una comunidad o de aedos o bardos que iban de pueblo en pueblo llevando este, Pero eh, queda el dato de que era ciego, por ejemplo. sí, que esto lo hace aún más increíble. Bueno, Borges era ciego, o Sí, sea, claro. claro que puede haber, además que era el centro la oralidad y la memoria.
Pero ¿cuándo se convierte en grafía? Y Se en convierte en un, grafía con Homero. y un ciego, me imagino, se ve forzado a desarrollar aún más la memoria. Y es lo que decía Borges, ¿no? Que él recordaba muy bien el amarillo, el naranja, ¿no? La memoria que es algo que se está perdiendo. Incluso los que Y se está estamos, perdiendo por estos aparatos. y yo lo veo, incluso los que estamos anclados en el mundo analógico, que no crecimos, que nuestra infancia o primera infancia se dio en la época digital, ya nuestra memoria a corto plazo no es tan óptima como en otros momentos. Sí, ¿Qué va a pasar con cuando, las no, niñas y niños cuando, que desde chiquitos están? Y creo yo, ¿cuál es el problema? Que uno se la pasa cambiando de contenido, de ideas, saltando, saltando con más velocidad. Entonces nunca se fija en la memoria. Por eso también ayuda mucho escribir con la mano. Porque además, como se ha hecho durante siglos, ya hay todo un mecanismo de asociación entre la mano, el cerebro y la memoria. lo dice Humberto Eco. Humberto Eco dice que una máquina de escribir, una computadora, es un obstáculo entre la idea y el hecho de plasmarla, ¿no? La idea y la permanencia es la idea de lo efímero, de lo que se consume. Pero cuando uno escribe con un lápiz, que a mí me gusta mucho escribir con lápiz, Ujú. me gusta escribir para poder borrar, escribo con lápiz. Parece ser una prolongación de la misma mano, ¿no? Como el libro es una prolongación de la memoria. Sí, bueno, lo dice Borges, ¿no? Sí, Lo dice Borges, siempre, claro. siempre va a ser nuestro referente. Me parece admirable, cada vez lo admiro Ah, más. Nora Elizabeth Pérez Aragón dice, atrapan. Dice, Gracias. respecto a emoción, ahorita entre los comentarios, atrapan. Nora Elizabeth, vamos a ponernos de acuerdo porque es una de las que vino a hablar aquí de distintas cosas, que porque siempre terminamos hablando de distintas cosas, y es uno de los de las que han alcanzado Número mayor visto. número de Ah, vistas, maravilloso. la doctora Nora Elizabeth Pérez Aragón. Siempre este programa con usted, con Raúl, con José Antonio, que son los tres que están fijos, se va entre las 6 y las 8, las 6 y las 8, 6 y 8 mil reproducciones, siempre. Eh, Se fue arriba de las 8 mil, Nora Elizabeth. Es Qué bueno, un ¿no? buen número, muy buen Muy número. buen número, sí. A ver cuándo nos hace el honor de que venga de nuevo. Ojalá que pronto, y ahorita que decía atrapar, alguien que me atrape es Blake. Y también ha sido un invitado que yo he traído cuando usted me invita un par de veces, ya ha estado Blake. Hace algún tiempo escuché a alguien que decía que no había que hablar de las lecturas que hacemos, ni repetir o ¿Por qué no? citar lo que otros, sino tener ideas propias, ¿no? Ah, Como si uno fuera un genio que va a decir ideas nuevas, ¿no? Para ¿y iluminar. qué ideas propias tenía quien decía eso? Pues yo creo que ninguna, Ninguna. salvo esa, que eso más que idea es una actitud. Sí, claro. Y justo ahorita estoy viendo algo que dice Blake en esta traducción. ¿De quién? La traducción es de Soledad Capurro como parte de una colección de Salvari Visor, Visor, la máxima editorial de poesía en España, que es de Jesús García Sánchez. Dice Blake, siempre me ha parecido que los ángeles tienen la vanidad de hablar de sí mismos. Así se titula este texto. Siempre me ha parecido que los ángeles tienen la vanidad de hablar de sí mismos como los únicos sabios. Lo hacen con una confiada insolencia nacida del razonamiento sistemático. Así, Swedenborg alardea de que lo que escribe es nuevo, aunque solo es un índice o catálogo de libros ya publicados. Un hombre lleva consigo un mono Se para va contra mostrar. Swedenborg. Sí, y es bien curioso porque mucho tiempo fue seguidor de él. Y Filósofo de sueco, de Suecia. sí, sí, que toma elementos del protestantismo, pero también se aleja y también toma elementos del catolicismo.
una especie de místico también que afirma tener revelaciones, pero la ruptura que tiene Blake con él es que deja de ser un místico para mostrarse como un rígido ministro religioso, sin ser católico ni protestante, pero toma lo rígido de ambas vertientes del cristianismo. Y es donde Blake rompe esa admiración. No tenían trato personal, pero era su seguidor y en algún momento Blake se cansa, porque su sensibilidad y su pensamiento iba por otra, no por la luz de los ángeles, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho mucho de Blake, que sí, el ángel caído, etcétera, pero vuelvo a la palabra de hace rato, libertad. Creo que Blake es un profundo creyente en la libertad, a liberarse de ciertos credos. No obstante, también él se crea una mitología, y hablar de una mitología es hablar de seres superiores que no nos van a permitir ser del todo libres. O ya estamos sujetos a otra voluntad, A otra voluntad. superior, por supuesto. Manolo Cepeda, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Buen amigo también, que está en Veracruz, ¿no? De tantos años. Sí. Remata, termina este texto Blake, dice, he aquí otro hecho evidente. Cualquier hombre de talento mecánico puede sacar de las obras de Paracelso o Jacob Boehme 10.000 volúmenes de igual valor que los de Swedenborg y de las de Dante o Shakespeare un número infinito. Pero cuando lo haya hecho, no le dejéis que diga que sabe más que su maestro, porque solo sostiene una vela en pleno sol. Se va un poco contra los comentaristas, La crítica, los que no fueron capaces de crear la primera obra. Si bien un libro de crítica es una obra en sí misma, vamos, un crítico como Steiner está creando obras de arte, claro. obras literarias. Y el ensayo y la crítica en sí misma son géneros muy creativos, a menos que los compromisos ahoguen ese esplendor del arte. Pero los críticos a veces hacen una obra de arte nueva con la crítica. Sí, bueno, el caso de nuestro amigo Evodio Escalante, ¿no? Que ha hecho algo muy admirable en el terreno de la crítica literaria y justamente defiende ese carácter artístico y poético que tiene el ensayo. Claro. Saludos desde Guadalajara. ¿Qué tal, Lorenzana? ¿Cómo estás? Tony Pérez. Buenas noches. Aquí estoy, hermanito. Saludos. Claro, Manolo Cepeda, un abrazo. Un abrazo con todo el cariño de toda la vida. Otro de vuelta. Sí, cuando William Blake habla también, a veces nos remite a una autobiografía, sin querer, a una autobiografía oscura, ¿no? Un tanto misteriosa, Misteriosa, ¿no? porque es extraño que alguien tenga una fascinación por lo diferente. En una Inglaterra del siglo XVIII o en una Europa que son católicos o son protestantes, pues este no. ¿No? Él busca otras mitologías, él se ve atraído por Lucifer, por ejemplo. Al mismo tiempo es poeta, es pintor, él ilustra sus propios libros, tiene una vida relativamente modesta con su esposa, no es el promedio, bueno, un poco como Spinoza también, no son el promedio de la comunidad y también por eso son mal vistos, execrados, incluso corridos o les maldicen, ¿no? En el caso de Spinoza. Blake Bueno, es Spinoza redescubierto después. anduvo yéndose por allá por los rumbos de la Navarra, de la Euskal francesa, anduvo huyendo también de que la Lo- lo- Inquisición lo- lo agarrara, ¿no? sí, lo corrieron, no recuerdo si de Rotterdam o de Ámsterdam, en Utrecht también, tanto cristianos como los propios judíos, a la comunidad a la que pertenecía, le prohíben el ingreso a la sinagoga, lo maldicen, lo consideran ateo, o sea, que para ellos era lo peor, pues. Son muy mal vistos.
¿no? Luego vemos que son personas que se adelantaron a ideas que después ya fueron más aceptadas, pero más allá de eso, la obra literaria de ambos, y filosófica en el caso de Benito, o Benedicto, o Baruch Espinosa, Baruch, Baruch en hebreo, ¿no? quiere Eh, decir Benedicto, ¿no? sí, Bendito, Benedicto, o Bendito, o Benito, Benedito. ¿no? Que son una familia semántica de origen portugués, que perdieron la E en el paso de Portugal a Flandes, lo que ahora es Bélgica, Holanda, En todo los por Países allá. Bajos, Sí, siempre en esta diáspora, ¿no? El pueblo judío que ha dado gente brillante, ¿no? sí, siempre. Ahora, si tenemos nosotros a Swedenborg, eh, protestante de hueso colorado, ¿no? Aunque hay una tesis del protestantismo clásico que Swedenborg no acepta, que es la predestinación de la gracia. Ahí coquetea con el catolicismo, ¿no? Que pues en el catolicismo el libre albedrío se contrapone a la predestinación de los protestantes. Da un margen para que uno pueda elegir el bien preferentemente. Margen. Esto es calvinismo, ¿no? En el caso del calvinismo y de los luteranos, malo o bueno, seguramente Dios ya decidió cuál es su destino y si se va a salvar o no, porque ese es el gran don, ¿no? La gracia, que ya se salvó o se condenó. Eso es lo que no lo sabe. En el caso del catolicismo sí deja el margen, ¿no? Que por nuestras obras podemos El alcanzar la libre salvación. albedrío, ¿no? Elegir nuestro destino. Y él estaba de acuerdo con esa filosofía Swedenborg, Esta filosofía, esta idea católica. esta idea católica. Sí, entonces su pensamiento es un híbrido de las dos vertientes. No es propiamente ni protestante ni católico. Pero aún así, y por eso tal vez al principio le llamaba la atención a Blake por ser diferente, pero al ver que sí, el rigor moral y otras prescripciones del cristianismo en sus múltiples vertientes, pues eso ya no le gustó a Blake, que no sé si decir que por naturaleza, pues va por otro camino. Vamos a un anuncio, por favor, Sharon, ¿estás por ahí? ¿Estás viéndonos por ahí, Sharon? La gasolinera La Fuente, ya sabe usted, hoy cargué otra vez en gasolinera La Fuente. Pues el servicio siempre inmediato, no tengo que hacer colas, los litros completos y un servicio verdaderamente esmerado. Gasolinera La Fuente, está en La Fuente, ya sabe, el punto referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gasolinera La Fuente. Tenemos también la Universidad Salazar, que ahora nos patrocina, una universidad de donde han salido ya muchísimos profesionistas que están integrados al quehacer público, al quehacer privado, a la iniciativa propia, con gran éxito. Está en muchos lugares ya los egresados de la Universidad Salazar, la verdadera y la única cuna de líderes, Universidad Salazar. Bien, estamos viendo a Blake místico, eh, pero de estos que tienen doctrina propia, lo mismo que Baruch Espinosa, una doctrina que no se va con el canon, ¿no? Sí, y aquí podrían decirnos, podrían decirme, te contradices, porque hace rato un tanto defendía a los comentaristas, a los críticos, contra la idea de que la originalidad, que sí, vamos a defender mucho, es primordial. No obstante, Spinoza o Blake sí pueden ser fuentes primarias, ¿no? No Porque necesitaron crean. ser, porque crean en el primer sentido, que también decíamos que la crítica, los comentarios, la glosa, también es una creación. Pero además también abrevan de ciertas fuentes, no son por generación espontánea como los ratones. No, 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 vienen de no, algo. claro. Blake viene de entrada de eso. Y Swedenborg viene
tradición de la iglesia. Pues recordemos que Que todo el católicos y pensamiento, protestantes claro, vienen de San Pablo y de que los evangelios son escritos en griego. pero toda la literatura, digamos, de la época del 300, del 400, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, es la gran influencia eclesiástica. Todo tiene que ver con el cielo, con el bien, con el mal, ¿no? Sí, y es una de las, o son una de las obsesiones de Blake, el bien y el mal. Claro. Manuel Quinto González, maestro, ¿cómo está usted, Manuel Quinto? Saludos desde Tapachula, maestro García Cuellar. Qué bueno, ¿cómo están? Carlos Santis Hernández, ¿cómo están en Tapachula? Allá con los aguaceros que han tenido desde la mañana. Isel Farrera, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, Giselle Farrera. Eh, yo quiero decirle, maestro, que eh, si bien todos han abrevado en el pensamiento, en la filosofía religiosa, en el hecho de que hay un creador, eh, algunos han roto ese cordón umbilical, ¿no? Sí, hay una rebelión, y bueno, eso está desde los mitos griegos. Zeus se levanta contra Cronos, Sí, Cronos la había hecho contra Urano. La claro. cuestión del parricidio que después Freud empieza a estudiar y está en Tótem y Tabú, y que es parte de la formación del individuo, ¿no? La rebelión en alguna etapa es necesaria, dar un salto. Pues fue el único que no se pudo comer Cronos, Sí, ¿no? A Zeus. que además eso alguien ya lo había dicho, lo había visto. Por eso es tan importante en la mitología la función del vate, del vidente, del que advierte, del profeta en el mundo judío, ¿no? Son los que pueden ver sin la limitación del tiempo. De ahí viene Bate, El el vidente, Bate, el el que ve, vidente, viente del roble. claro. Dice Blake, los antiguos poetas animaban todos los objetos sensibles con dioses o genios, nombrándolos y adornándolos con los atributos de bosques, ríos, montañas, lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus vastos y numerosos sentidos podían percibir. Comenzó el sacerdocio, escogiendo formas de culto a partir de las narraciones poéticas, y al final ellos dictaminaron que los dioses habían ordenado cosas tales. Así, los hombres olvidaron que todas las deidades moran en el corazón humano. Es de una gran belleza. Y hay una clave aquí. El origen de la religión, como del lenguaje en general, es la poesía. Y es lo que también defendía Novalis, la poesía como la religión primigenia de la humanidad. Estamos hablando de los albores de la... Pero lo que pasa es que los albores de la comunicación o de la oralidad, y de la humanidad, de la de ser humanidad, humano. es En, lo que nos hace seres humanos, el en realidad el lenguaje, la lenguaje. capacidad de metaforización. Sí, claro. Y que está, todo el sistema de mitos es una gran metaforización, pero no solo en el sentido de pueblos primitivos No, 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 que no, no, atribuían no, no. magia a Eso, los fenómenos naturales. Neftalí Pérez, saludos, maestro Cuellar, saludos a su invitado. Muchas Desde luego que gracias. sí, Neftalí. Gracias. Sammy David, ¿cómo estás, Sammy? Qué gusto que nos estés Sí, muchas gracias, viendo por un aquí. privilegio. Maestro, siempre que puedo es un placer escucharlo y más con sus grandes invitados. Ellos son los que hacen este placer, sus pláticas del maestro Natarén, las ocasiones que he tenido el privilegio de platicar con él, siempre aprende. Ay, Así, muchas gracias. yo No, yo siempre también. aprendo con el maestro Natarén aquí. Soy el primer privilegiado de contar con un programa de esta índole, porque a veces, como le he comunicado, ya quiero que ustedes tomen la estafeta y hagan el programa las nuevas generaciones. Pero yo todavía disfruto mucho No, porque pero ¿a aprendo. quiénes vamos a invitar? Yo soy muy Aprendo mucho. feliz siendo invitado. Y además, sin una falsa modestia, los maestros de quienes aprendemos en cada sesión son estos, Sí, Blake, Homero y sí, todos claro. los que comentamos.
¿no? Ellos son el centro de la conversación. Lo último que me dijo de Blake es de una belleza, digamos, ecuménica, Que abrazadora las de deidades están toda en la el humanidad. corazón. Entonces, para toda la humanidad. ¿Cómo Sí, dice? dice, Así lo déjelo encontró. localizo. Así los hombres olvidaron que todas las deidades moran en el corazón humano. Todas las Todas. deidades. O sea, no hay, todas es un solo Dios. Y la caja de Pandora está dentro. Claro. Aguas. Porque no solo es lo luminoso, también lo siniestro. De ahí que todas las mitologías tienen estos dioses oscuros. También Leí en el hoy la mundo. palabra sinestridad. Existe la palabra. Y si, O no sé si le y si no existía, pero en la realidad existe. existe. Claro, pienso, por ejemplo, en Medea y Circe, que eran sacerdotisas de Hécate. De Hécate, una diosa lunar, una diosa Sí, es la que nocturna. estaba en la que atrapó a todos y los volvió cerdos. Sí, que ya eran cerdos en un sentido. Y Milo, muy buenas noches. Milo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Sí, 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 bueno, pero los convirtió y luego tuvo que volver a hacerlos personas, ¿no? sí, Para que se unieran a Ulises. sí, porque Zeus envía a Hermes, que por cierto Hermes es bisabuelo de Odiseo. Odiseo era tan mañoso y tan capaz de contar cuentos y tan hábil porque es descendiente de Hermes, que es el dios de la elocuencia. Hermes Mercurio, que también es el patrono de muchas sociedades esotéricas, ocultistas y demás. Em, y Y yo del Hermes comercio. y del comercio, que también no podemos justamente vender algo si no hablamos bien de ello, ¿no? Aquí lo que intentamos vender es que la poesía es la gran medicina trascendental del alma. Es lo que decía Novalis, ¿no? Es la medicina trascendental, la poesía. Termino con Blake con esta estrofa. Si las puertas de la percepción estuvieran purificadas, todas las cosas se le habrían mostrado al hombre como son, infinitas. Pero el hombre se encerró a sí mismo hasta el punto de ver todas las cosas a través de las estrechas grietas de su caverna. Hay que salir de ese encierro. Eh, pero hay un pensamiento renacentista que dice con una gran, ya visto a través de Blake, pues, con una gran soberbia, el hombre es la medida de De todas todas las las cosas. cosas. No es cierto. ¿O sí? Puede serlo y no, digo, desde una perspectiva, si todo se orienta, Blake maldice eso al decir que y al pensar en los dioses y crearse una mitología, pero al mismo tiempo también se ve seducido por este humanismo. En Blake, como en todos los grandes poetas, hay una tensión, ¿no? eh, no termina uno por... No los agotamos en sus lecturas, no los porque vemos agotamos. claros y oscuros, hay día y hay Eso es lo que noche, le quise decir al principio. A mí, en algunos casos, se me hace oscuro, Blake. y Se en me hace, otros es tremendamente iluminador sí, sí. y crepuscular. Pido permiso a don Enrique para saludar a Joaquín Gutiérrez Niño. Adelante, Manolo. Este es tu espacio. Claro que sí, Manuel Cepeda. Un gran hombre de la radio que está gozando y admirando al programa. Sí, está con nosotros. Es un honor que estén ustedes aquí escuchando aquí al maestro José Natarén, que es un verdadero erudito en muchas materias de Más literatura, bien soy un amante de la poesía. amante de la poesía, poeta a su vez. eh, bueno, está antologado. ¿Dónde? ¿Junto con quién? A Fíjese ver, que buscando lo que iba a traer hoy, en la línea de Blake, luego salté a Morrison, que también se vio fascinado por la poesía de Blake, tanto así que su grupo de Doors es por esta estrofa que leímos de la puerta las puertas de la percepción que retomó Huxley, Aldous Huxley. Y en eso me encontré con esta antología que hizo Rosario Herrera Guido, poeta
investigadora psicoanalista, y Reina Carretero Rangel. Este libro, que se llama Hacia un azul imposible, fue editado, auspiciado por la Embajada del Reino de Marruecos y editado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Aquí tuve el honor de, Ser antologado. sí, junto a poetas que yo admiro y aprecio y quiero mucho, como Evodio Escalante, Efraín Bartolomé, está Jorge Valdés Díaz Vélez, Verónica Volkov, la propia Rosario Herrera, Baudelio Camarillo, Marian Tuzán, Leticia Luna, en fin, excelentes poetas de nuestro país en este intercambio con el Reino de Marruecos. Pues qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Fernando, formando líderes. ¡Ay! ¿Cómo estás, queridísima? Es una delicia escuchar los comentarios del maestro Natarén, Ay, por muchas supuesto. gracias. Siempre es muy iluminador. Aprende uno mucho, siempre aquí, Marisol Solís, aprende uno mucho, muchísimo, formando líderes. Nos escucha, siempre es una fiel seguidora de este programa porque tenemos gente interesante aquí, desde luego. Gracias. Y entonces, antologado nada menos que con un poema de los que vienen en Bellífica. Sí, y justamente el poema se llama A la izquierda de la serpiente, que la serpiente es un símbolo relevante en Blake y por supuesto también en Morrison, que se identifica como el rey lagarto, ¿no? Y la idea de la serpiente, bueno, Hermes, hablábamos, el caduceo, la serpiente es un símbolo de Hermes, a final de cuentas, de la comunicación, de la elocuencia, y es otra de mis obsesiones. Como a Blake, como a Morrison y a muchos nos ha fascinado la serpiente, la noche, lo lunar, lo femenino. Este libro, Bellífica, imagino que está saliendo en pantalla, está consagrado a la luna. Y así lo identifica Evodio Escalante, que advierte la influencia, por ejemplo, de mis lecturas de la obra de Efraín Bartolomé, que también es un poeta lunar, orgullosamente consagrado a la diosa, a la luna, y es otra de mis obsesiones. Digamos que son las coordenadas de mi poesía, de mi escritura. Sí, en Bellífica se leen incluso reflexiones. Y hay unas preguntas Voy a buscar una hay reflexión. muchas preguntas que yo me hago también imitando un poco a Morrison, a Blake, que son Yo, mis yo- poetas favoritos, además de los franceses, a de ver si Nerval. aquí había algo que, a ver si lo encuentro. Gracias. Ah, de sol cansado esta era. ¿Qué somos? La flecha en el disparo hacia sí misma disparada. Es un pensamiento muy difícil. No sé dónde me salió, pero sí, bueno, me emergió la imagen. La flecha en el disparo hacia sí misma disparada. O sea, entrañamos una contradicción. Entrañamos una contradicción en Como personas, como ser humano es contradicción. es Vida, contradicción. muerte, noche, día, palabra, Claro. silencio. La poesía Somos la nos flecha y el muestra, disparo. sí, y hacia sí misma disparada. Una serie de contradicciones. ¿Cuándo y dónde el perdigón nocturno o nuestra propia emanación de gozo al fin nos matará? ¿No se lo preguntó Whitman? Sí, bueno, y Morrison y Blake, son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Hasta qué punto va a llegar Walter Whitman el gozo. eh, Walter Whitman en Hojas de Hierba hace esta Ujú, pregunta. ujú. Yo jugué básquet en primera fuerza, dice Manuel Cepeda, en el equipo de la normal. Le pregunto al maestro Natarén si es su pariente de alguien que jugó equipo en primera, básquetbol en primera Pues, fuerza. pues si se apellida igual que yo y yo igual que él, pues muy probablemente Muy sí. probablemente sí, sí, debe ser. Por lo del básquetbol no lo tengo muy identificado, pero
Pero bueno, aquí en Chiapas, pues todos somos familia, por lo menos los Sí. que nos apellidamos igual. Es muy probable. A mí Ahorita me llamó la atención esto porque me remitió a Walter a Whitman. Whitman y Morrison, que digamos es una influencia más directa para mí, viene de Whitman. Bueno, la tradición de la poesía norteamericana, que en México tuvimos la fortuna que Agustí Bartra nos la acercara más por esa antología de poetas norteamericanos, donde viene, por supuesto, Whitman, viene Eliot, viene Poe. Whitman es un poeta leído por Morrison. Quiero compartirles, porque justamente un poema de Morrison que se llama Una oración americana, que aquí está traducido por José Vicente Anaya, dice, pregunta a Morrison, el poeta, ¿sabes cómo avanza el calor bajo las estrellas? ¿Sabes si existimos? ¿Has olvidado las llaves para entrar al reino? Reinventemos dioses y mitos de todos los tiempos. Celebremos los símbolos de los profundos bosques ancestrales. Vayamos al principio. Hay que, la poesía es una apuesta por ese principio, ese nostos, ese viaje que hace Ulises, que hace Dante, que hace Orfeo, que hacen Del muchos nostos viene la nostalgia, el dolor por lo por lo, por aparentemente lo perdido. perdido y que igual está perdido, pero vale la pena buscar ese Nostalgia. tiempo, Eh, vale la pena. el dolor, algo, dolor, y el nostos, lo que dejamos, Lo ¿no? oído, lo perdido y lo que implica una vuelta. Ahorita que decía de Sol Cansado, es un homenaje también a Shakespeare, porque Sol Cansado es una expresión de Macbeth. Ah, dice, le pregunto si mi compañero deportista, el apellido Natarén debe ser, es su pariente, pues debe ser, Muy probablemente, debe ser, es seguramente. muy probable. Se nos acabó el tiempo, maestro. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Gracias por gracias. acompañarnos, gracias, es un privilegio tenerlos aquí con nosotros y siempre aprendemos algo de literatura con el maestro José Natarén, a quien le agradezco mucho que haya Gracias a usted, enriquecido maestro. a la noche. Es joven. También agradezco, así como todos ustedes, agradezco a Sharon Ortiz que hizo posible la transmisión impecable de este programa. Soy Enrique García Cuellar y nos vemos en la Me permite próxima. hacer un anuncio Adelante. breve. Sí, claro. Mañana los esperamos en el Teatro Francisco y Madero en punto de las 5:30 de la tarde. Vamos a tener una lectura de poesía con Huberto Santos, con Mónica Cepeda y bueno, un servidor. Vamos a estar los tres compartiendo algunos poemas con el público que nos Cinco y acompaña. media de Cinco y la media en el tarde. Teatro Francisco y Madero. Muy bien, muy bien. Wow, dice nada. Maestro y su invitado Natalén, me quedé escuchando a los dos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo que se quedó hasta el final. Gracias. Y nos vemos en la próxima emisión de La Noche es Joven. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Enrique García Cuellar. Muy buenas noches.